expresión, etcétera, etcétera. Desde hace un rato le contamos aquí en Despierta que le íbamos a presentar imágenes que le iban a parecer sorprendentes, a nosotros nos parecieron cuando las vimos, del tamaño de la operación de los huachicoleros en nuestro país, de la enorme empresa que es el robo de combustible. Y vamos a pasar a verlas aquí, empezando con un poquito de contexto. A ver, el tramo de los 40,000 kilómetros de ductos que tiene Pemex en nuestro país, que es más o menos el doble de los ferrocarriles, para que nos demos una idea de la dimensión. El tramo en donde más se roban gasolina es el Minatitlán, México. En ese tramo, en el que circulan, para que se dé una idea, la inmensa mayoría de los combustibles que llegan al centro del país, por eso es tan importante. En ese tramo Minatitlán, México, se roban el 34% de la gasolina que se roba en todo el país. No hay ningún ducto en donde se roben más. El siguiente, que es uno en Guanajuato, tiene el 7% del robo, ¿no? 34% del robo. Y es desde Veracruz, como lo veíamos aquí, hasta el centro del país, en la Ciudad de México. Pero ahí le va un dato todavía más sorprendente. Todo esto que le estoy contando es un reporte de inteligencia al que Despierta tuvo acceso, porque finalmente se han puesto de acuerdo la Secretaría de Hacienda, Pemex, el Ejército, Gobernación, la Marina, el SAT, la Secretaría de Energía, la de Economía también. O sea, finalmente se han puesto de acuerdo, han creado una unidad común, cuyo objetivo, la PGR también, cuyo objetivo central es acabar con el tema de los huachicoleros. Entonces, esto que le vamos a ir presentando es el diagnóstico oficial que tiene el área de inteligencia del gobierno federal, y con la cual está primero retratando el problema y luego tratando de plantear algunas soluciones para ello. Entonces le va desde Minatitlán hasta la Ciudad de México, y justo en este tramo se roba el 80% de ese 34% que se roba. Es decir, aquí es donde está lo más peligroso. ¿Y qué es este tramo? El famoso Triángulo Rojo, que le llaman, donde está Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco, Acatzingo, Tepeaca, que son los municipios del Huachicol, los que hemos estado retratando y mencionando en los últimos días. Entonces, una de las cosas que sorprendió a los funcionarios del gobierno que me compartieron esta información es, ¿por qué ahí? Es que tiene ese pedacito que no tienen todos los demás kilómetros y kilómetros de ductos. Pues tiene nada más y nada menos que la fuerza de gravedad. Y entonces lo que usted va a ver aquí a continuación es cómo viene el ducto. Para llegar a la Ciudad de México, el ducto viene de Cumbres de Maltrata, es decir, del Pico de Orizaba. Entonces, literalmente, el ducto de Pemex va cayendo. Imagínense que este verde es el ducto. Si detectan una fuga, la pueden cerrar. Pero claro, la fuerza de gravedad se encarga de que todo lo que ya pasó siga. O sea, si el ducto está así y lo cierras, pues se estanca, ¿no? Porque no tiene presión. Pero gracias a esto, aun cuando le cierren el ducto, me dicen que aproximadamente sigue circulando el combustible, pasando por todos los municipios que le acabo de mencionar, durante 2 horas. Con lo cual pueden seguir chupe y chupe y chupe y ordeña, etc. Carlos, esa información tiene necesariamente que salir de la propia empresa, porque eso es un conocimiento muy especializado. Entonces, esa tiene que ser otra vertiente de investigación dentro de la propia empresa petrolera. Lo que me dijeron estas mismas fuentes es que admiten, uno, que personal de confianza de Pemex está involucrado en el negocio. Y 2, que el sindicato de Pemex, personal del sindicato de petróleos mexicanos, está involucrado en el negocio de los huachicoleros, pues claro, ¿no? Es decir, inequívocamente. Entonces, esta fuerza de gravedad es la que termina, a mí me pareció verdaderamente sorprendente, haciendo que en la zona del Triángulo Rojo, porque dice uno, ¿por qué ahí? Pues por esto, porque trae muchísima presión el ducto, y aunque lo cierren, pues sigue fluyendo para abajo. Ahora, han identificado las áreas de inteligencia del gobierno federal 2 maneras más directas de robar combustible. La primera es el negocio organizado, ¿no? Mire, túneles, se parece al del Chapo, ¿no? Túneles, ductos, construcción, etcétera, etcétera. Y la otra es la manera en que la población muchas veces roba combustible. Y voy a esa primera parte. Lo que han detectado es que, por ejemplo, a veces la Comisión Nacional del Agua hace obras, y en esas obras que tienen que ver con el riego, etcétera, etcétera, para desviar el agua y demás,
quedan expuestos ductos, como la lámina que veremos a continuación. Están los tubos ahí expuestos. Muchas veces me dicen, con ceguetas, con serruchos, es decir, con cosas absolutamente rudimentarias y caseras, le hacen un hueco al ducto y se crean literalmente albercas de combustible. Eso lo que usted ve a la gente ahí es diésel. O sea, el peligro además de todo, el peligro para la población involucrada, ¿no? O sea, imagínense un chispazo ahí. O sea, no estamos hablando que tal ducto fuera de control y se murieron 2, 3 personas, que es algo que desgraciadamente con recurrencia informamos. Vean nomás cuántas están. Es una alberca de combustible. Y esas albercas de combustible las hay en comunidades que están en esa misma zona. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con estas regiones? Hay varias maneras. Uno es que la gente misma quiere sacar una lanita extra. Son comunidades pobres. Según el diagnóstico oficial, el 44% de la gente que vive en esas comunidades recibe el apoyo de programas sociales, de Prospera, de Liconza, pero no dejan de ser comunidades pobres. Están dispuestos a jugarse la vida por sacar un bidón. A veces llegan niños, mamás, con cubetas, con tinas, con botes de basura para poder llevarse algo y tener un dinerito extra. Pero la otra manera es que, mire cómo ustedes, esto es diésel también. La otra manera es que los guachicoleros avisan a la población y les dicen, mire, mañana vamos a romper un tubo. Si usted quiere venir aquí a sacar gasolina, todo esto según los reportes de inteligencia, tráigase sus cubetas y 500 pesitos de cover para que usted pueda pasar. Y la gasolina que usted saque de ahí, porque ellos necesitan mano de obra para sacar, mire los niños, mire la señora, para sacar la gasolina, se la volvemos a comprar nosotros. Pero necesitan la mano de obra para para que toda esa alberca de combustible pase a estas que les llaman en el argot muelas, que son como bidones. Entonces, o la población lo puede hacer por sí mismos, o puede haber una contratación directa, un pago fijo, o bien se da este esquema en donde les cobran el cover por pasar a donde se perforó el ducto. Y no solo es la contratación de las personas, sino es exponerlos a ellos mientras los delincuentes se mantienen a salvo, ¿no? ¿Tú ves combustible cerca de donde está la camioneta de los guachicoleros? No. Los que se están jugando la vida son los jóvenes. Las mujeres, los niños que están haciéndolo. Ahora, esto que usted ve, que es social, que muchas veces nosotros hemos dicho, no, sí, las manifestaciones y demás de los guachicoleros, según un estudio que llegó a manos de Petróleos Mexicanos, un estudio externo, un outsourcing, solamente representa el 10% del negocio. El 90% del negocio tiene una organización asombrosa que usted verá a continuación con base en estos informes de inteligencia que ha obtenido el gobierno mexicano, incluso utilizando drones. Y ahí le va. Primer punto, llegan los cavadores. Vea cómo está aquí este simbolito, todos lo hemos visto, ¿no? Las señalizaciones de aquí hay un ducto, ¿no? No vaya usted a excavar aquí porque aquí hay un ducto, ¿no? Ahí está. Llegan los cavadores y simplemente sacan la tierra y dejan expuesto el ducto. Siguiente paso, llegan los perforadores o instaladores y ponen una válvula que me dicen es bastante fácil de conseguir, o sea, no se requiere, según lo que me explican, mayor sofisticación, que incluso en las trapalerías se puede vender. Sí, es una válvula industrial que usa. Una válvula de uso industrial, se pone, el mecanismo es más o menos ¿no? Perforan el ducto y colocan una válvula y luego, muchas veces lo que hacen es, ahí mismo, conectar las mangueras, que las mangueras tengan una extensión de 20 metros nada más para que lleguen directamente a las pipas, o bien han llegado a detectar mangueras de hasta 4 kilómetros. ¿Por qué? Porque cuando Pemex detecta con su tecnología que tal ducto en tal punto está siendo perforado, llegan muchas veces los de Pemex y no hay nada. No, pues ya desenterraron, ya conectaron, por abajo se llevan la manguera y ya volvieron a tapar. Y para que sepas para dónde son los 4 kilómetros, ¿no? ¿Para dónde están? O empieza a seguirlo, ¿no? Sí. 4 kilómetros de manguera ya. Y desde luego el tema de los halcones que hemos denunciado aquí en varias ocasiones en Despierta con distintos reportajes que tienen un sistema de vigilancia y de control, etcétera, que está permanentemente observado. Ahora,
Una vez que tienen la manguera, ¿qué sucede? El video que usted verá a continuación lo obtuvo finalmente este equipo de respuesta conformado por órdenes del presidente Peña Nieto, en donde están, le digo, PGR, Pemex, Hacienda, Energía, Gobernación, el Ejército, la Marina, la Profeco, el SAT, ¿no? Se hizo una especie de gran equipo para tratar de combatir este tema con los funcionarios de más alto nivel, o sea, son los funcionarios de alto nivel los que están tratando de entrar a este diagnóstico inicialmente y el planteamiento de soluciones. Con un dron, de esos que sirven para capturar narcos y demás, fíjese que detectaron la manera en cómo, una vez abierto el ducto, una vez la manguera echando combustible robado, cómo se organizan. Y es impresionante. Vean además, todos estos son camiones, pero no creo que pick-ups, camiones. Este es un caserío, una población, al ladito de la carretera Puebla-Orizaba. Vean todos los camiones, formados aquí, todos. Ahorita se va a abrir un poco la toma. Están todos perfectamente estacionados, están todos perfectamente formados, y como si se tratara de la línea de distribución de algún consorcio internacional, entra, pasa la toma, carga, se va, pasa el siguiente. ¿Sabe cuántos tráileres y camiones hay en esa imagen captada por el dron? 148. Y esto es solamente un punto en una población que tiene 3 calles hacia el norte y 3 calles hacia el oeste, ¿no? O sea, 3 calles para arriba y 3 calles para abajo. Milimétricamente, en una coreografía perfecta, se van moviendo de un lado a otro, etcétera, etcétera. Y de ahí se van a las gasolineras, se van a empresas que son altamente compradoras de combustible, como por ejemplo las transportistas, o se van a la venta al menudeo del mercado negro. Y un poco la tirada que tienen ahora es combatirlo por ese lado, desde el punto de vista económico. Es decir, imposible vigilar los 40.000 kilómetros de ductos, entonces vamos a vigilar quién está comprando esa gasolina. Porque han detectado de las 12.000 gasolineras que existen en nuestro país, hay muchas que súbitamente, sobre todo en esa zona, bajaron su compra de combustible. Claro. Y sabes que a mí o algunas que han cerrado, incluso, se reportaron que están cerradas, pero siguen abiertas. Pues sí. Siguen abiertas y siguen abiertas. Las imágenes son impresionantes, la historia es impresionante, pero pensando un poco más en el rostro humano, digamos, de todo esto, imagínate el estado en el que viven estas poblaciones, porque están o completamente amenazados, ¿no? Tú imagínate un niño que sale a la escuela y se encuentra con esto, ¿no? ¿Quién va a levantar la voz? ¿Quién va a decir, oigan, aquí está pasando esto? ¿Crees que el presidente municipal no se da cuenta de una operación de esta magnitud? Pero los civiles, ¿no? Ahora, la gente que está un ahí. tema es estar atemorizados. Otro tema es el brutal... O sea, ustedes se imaginen que una de esas unidades de transporte explote. Sí, claro. O sea, porque son mínimas condiciones de seguridad. O una chispa en el río toda la población. Claro. Quemas a todos los habitantes. Es un estado de indefensión. Es un riesgo absoluto, brutal. Total. Por lo menos me parece a mí. Y interesante que sea en el proceso de lavar el combustible donde se enfoque el esfuerzo, porque sí son tantos litros que no pueden desaparecer, ¿no? Y llama mucho la atención que mientras hay robo de combustible en Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, pero lo fuerte está justo ahí en este triángulo rojo. Y llama, la verdad, muchísimo la atención. No, bueno, es que las y en efecto, como dices, son contundentes. hay contubernio de autoridades políticas, hay cobijo social, están estas bandas criminales organizadas con este tamaño de negocio, y desde luego hay gente en Pemex, y desde luego hay gente en el sindicato, etcétera, etcétera, que están llevándose la lana de la vida con este negocio. Bueno, a mí me pareció impresionante. Le digo, todo esto es con base al reporte de inteligencia que han elaborado Hacienda, Pemex, PGR, el Ejército, la Marina, Gobernación y Energía para definir su estrategia sobre los huachicoleros. Bueno, y a propósito de combustible,